¿Cómo puedo hacer para hacer una página profesional para mi empresa si no tengo plata para contratar a un diseñador? ¿O cómo hago si no sé programar? Todo esto lo vamos a resolver hoy acá con Framer. Framer es un programa muy fácil de usar y actualmente está categorizado como una de las herramientas más rápidas y confiables para diseñar páginas web. Y lo mejor de todo es que no necesitas saber programar porque Framer se ocupa de todo eso. Por otro lado, si sos del mundo del diseño y usás Figma, lo tenés hecho, porque Framer es muy pero muy similar a Figma. Y si no, no te preocupes porque lo vamos a ver paso a paso cómo podemos hacer una página web 100% funcional en menos de 30 minutos. O eso, pero vamos al lío. Lo primero que van a tener que hacer es ir a la página de Framer, que es framer.com, y una vez en la página le damos a Sign Up for Free, que nos va a llevar a esta otra página donde tenemos que crear nuestra cuenta o loguearnos si ya tenemos una cuenta creada. Yo en mi caso le voy a dar a Continue with Google porque ya tengo una cuenta, y una vez que ya nos creamos nuestra cuenta o nos logueamos, nos va a llevar a este lienzo donde vamos a crear nuestra página del negocio. Para mí lo mejor es descargarse el programa y trabajar con la versión de escritorio, pero como esta es una guía para principiantes, lo voy a hacer directamente desde la página web, como posiblemente lo vayan a ver en la mayoría de sus casos. Entonces, para empezar, vamos a tener que tener una idea de lo que queremos crear, tener una estructura, las imágenes y los textos. Yo en este caso ya tengo esta estructura acá preparada sobre un gimnasio, pero en el caso de ustedes pueden buscar páginas de su sector o que simplemente les gusten y no sean muy complicadas de hacer y que estén bien diseñadas, y las pueden usar como referencia para hacer un boceto en papel o como les sea más fácil. ¿Alguien dijo copiarlas? Ojo acá que ya lo veo. Cuando digo copiar me refiero a mirar páginas que nos gustan para tomarlas como referencia y editarlas, modificarlas, ponerles nuestro sello, nuestra personalidad y no a copiar exactamente todo tal cual está en esa página. Una vez ya tenemos el boceto o el diseño de nuestra página, de lo que queremos crear, el primer paso es crear la estructura. Y lo bueno de Framer es que nos da un montón de elementos gratis para armar nuestra página. Si vamos a la pestaña de Insert, en la parte superior de la pantalla, vamos a encontrar un montón de secciones que ya están prediseñadas y listas para que nosotros las usemos. Y lo mejor de todo es que estas secciones son responsivas, por lo que se adaptan a las vistas de tablet y celulares. Y además ya vienen con un montón de estilos ya aplicados que hacen que sean mucho más fáciles y convenientes de usar. Entonces, si miremos nuestro boceto, vemos que lo primero que tenemos es nuestro menú de navegación. Entonces vamos a navegación y agregamos con nuestra primera sección. En segundo lugar, tenemos nuestra sección héroe, o como se suele llamar en inglés, nuestra hero section. Entonces vamos de nuevo al menú, Insert, Secciones. Vemos qué sección prediseñada nos puede servir para lo que queremos hacer. Y en nuestro caso podría ser esta, que tiene un título, un texto, unos botones y una imagen de fondo. Le damos clic y vemos cómo se agrega. Bastante fácil, ¿no? Bueno, y por último, para terminar con nuestra Hero Section, tenemos acá este texto que se nos está reproduciendo de manera infinita y que en Framer se puede hacer con un ticker. Vamos de vuelta a Insert, Interactive, Ticker. Hacemos clic y lo arrastramos a nuestro proyecto. En nuestro proyecto, para que nos ocupe el 100% del ancho, vamos acá donde dice Width y le damos a Fill. Muy bien. Ahora tenemos estas tres cards con un pricing y vamos a ir de vuelta a Insert y ver qué opciones nos da Framer para esto. Recordemos, miramos las secciones y vemos que exactamente acá tiene unas cards perfectas para lo que queremos lograr. Hacemos clic y se nos agrega. Después del precio que va a tener nuestro gimnasio, tenemos un título y 3 cards con programas, entrenadores personales
y grupos de entrenamiento. Y volvemos a buscar a ver qué opciones nos da Framer. Y luego acá tenemos 3 cards que, si bien no son exactamente igual a lo que tenemos en nuestro diseño, de momento nos sirve, ya que lo que estamos haciendo ahora es crear una estructura lo suficientemente parecida a lo que tenemos para que ahora, cuando pasemos a la parte de diseño, podamos, haciendo unas ediciones menores, conseguir el resultado más similar posible. Entonces, ahora sí, ahora que ya tenemos toda nuestra estructura, vamos a empezar a hacer esos pequeños cambios para que nuestra página se vea tal como nuestro diseño de referencia. Y repito, en el caso de ustedes, puede estar mejor o peor. No hace falta que sea el diseño final ni que esté perfecto. En diseño es muy normal ir probando diferentes variantes hasta encontrar el diseño o los elementos que más nos gusten y se ajusten a lo que queremos. Entonces, si volvemos a nuestro proyecto, vemos que lo que primero tenemos es nuestro menú o nuestro navbar. Pero en nuestro diseño de referencia lo tenemos sobre la imagen y acá está uno arriba del otro. Entonces, para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestro menú y acá donde dice posición, cambiar de relativo a absoluto. Ahora, una vez que ya el menú está sobre la imagen, lo que vamos a hacer es editar nuestro menú. Entonces, si hacemos clic sobre el menú, vemos acá a la izquierda que es un componente. Por lo que si hacemos doble clic, nos va a llevar a la pestaña del componente con la variante para móvil. Y acá vamos a poder hacer todos los ajustes que necesitemos, que luego se van a ver en nuestra página principal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionamos el logo que no necesitamos, y con el botón Delete o clic derecho, Delete, eliminamos el logo. Y yo, como no tengo un logo, lo que voy a hacer directamente, lo voy a poner en texto el nombre de mi gimnasio, que es FitPulse. Y así se ve un poco chico, así que lo que vamos a hacer es agrandarle el tamaño, quizás a, no sé, 32, puede llegar a quedar bien. Si no, luego lo modificamos. Vamos a ponerle un color. Tiene un color azulado, no me acuerdo exactamente cuál era, pero digamos que por ahí. También, si recordamos, nuestro menú no tenía un color de relleno de fondo, sino que era transparente y de fondo se veía la imagen. Así que vamos a ir a Fill y vamos a quitarle el relleno. Nuestras palabras eran de color blanco. Seleccionamos todas, las ponemos en color blanco y ahora vamos a poner el nombre de nuestras diferentes páginas. Y para eso le vamos a hacer doble clic sobre el elemento y le cambiamos el nombre. Y ya lo tenemos. Pero ahora si vemos en nuestra versión móvil, los logos se están viendo muy oscuros. Lo vamos a cambiar a color blanco también. Y gimnasio por algún motivo se ve más pequeño, así que lo vamos a igualar al resto de elementos, que es 32. Y volvemos haciendo clic en Home a nuestra landing page. De nuevo, nuestra página principal. Si hacemos doble clic en el fondo, vamos a poder cambiar la imagen. Acá en cambiar imagen. Y seleccionamos nuestra imagen. Ahí la tenemos. Nota del futuro. Por favor, no usen imágenes generadas con inteligencia artificial. Se ven muy falsas y no generan nada de confianza en sus posibles clientes. Lo mejor sería que tengan sus propias fotos profesionales, pero si no, pueden ir a librerías con derechos libres como Pixabay, Pexels, Unsplash u otras que pueden buscar en Google. En la descripción les puedo dejar los enlaces si quieren. Seguimos completando nuestra página cambiando los textos. El día tuyo del mañana. Acá le damos a Enter para bajarlo. Y vemos que lo tenemos alineado centralmente. Para esto, si estamos con el elemento seleccionado, vamos a nuestra parte de la derecha. Acá nos aparecen todos los parámetros que podemos modificar. Entonces acá vemos que la alineación está centrada y le hacemos clic aquí para cambiarlo hacia la izquierda. Lo mismo vamos a hacer con esto, que está centrado. Lo modificamos para que se alinee a la izquierda y también cambiamos el texto.
Bien, pasando a los botones, vemos que tenemos dos botones, pero solamente necesitamos uno. Así que vamos a eliminar el de la derecha. Modificamos nuestro botón. Empieza hoy. Le cambiamos también el color del fondo por nuestro color primario. Podemos utilizar el gotero para copiar exactamente el color que tenemos en nuestro logo. Y también vamos a modificar el color del texto. Le damos doble clic, vamos de vuelta a color y lo pasamos a blanco. Ahora, para alinearlo como lo tenemos en nuestra página de referencia, lo más fácil y sencillo que podemos hacer es armar un stack con nuestros tres elementos. Para eso seleccionamos nuestros tres elementos y con el clic derecho le damos a Add Stack. Una vez que el stack, vamos de vuelta a nuestra barra de herramientas de la derecha y le damos al botón este para alinearlo hacia la izquierda. Y ahora sí ya vamos viendo que nuestra sección se va pareciendo bastante a lo que teníamos. Nos falta acá poner esta letra en cursiva. Y agregar nuestro texto en la parte inferior de la imagen. Para eso, primero lo que tengo que hacer es agarrar nuestro sticker y meterlo dentro de nuestra sección de Header Image. Porque si vemos ahora, se encuentra fuera del header. Entonces lo que tengo que hacer es agarrar el sticker y levantarlo un poquito para que se ponga dentro del header. Una vez que ya lo tenemos adentro, para agregar el texto a este componente, ahora lo que vamos a hacer va a ser crear el texto. Para eso le damos de vuelta a la tecla T, hacemos clic afuera y escribimos nuestro texto. Esto lo vamos a duplicar varias veces para crear este efecto infinito y que no se corte. Y lo vamos a tener que crear en un componente. Para eso le damos clic derecho y le damos a Create Component. Le ponemos un nombre, texto GeoSection. Y acá lo tenemos, pero se nos creó con un relleno blanco que le vamos a quitar. Y ahora sí se nos ve nuestro texto. Volvemos a la home y vamos a enlazar nuestro ticker a nuestro componente del texto. Y ya vemos cómo va quedando. Hacemos unos pequeños ajustes, reducimos el alto porque no es necesario que sea tan alto. La letra quizás está un poco pequeña, así vamos a volver a nuestro componente y vamos a agrandar la letra de 32 a 46. Vamos a probar. Muy bien. Y lo vamos a poner en absoluto. Lo ponemos en la posición 0 de nuestra sección. Y le achicamos un poco el alto. Y ya lo tenemos. Ahora lo que podemos hacer en nuestra Hero Section es darle un alto de 100 B corta H, que significa Viewport Height, para que se ajuste automáticamente al alto de nuestra pantalla. Ahora si pasamos a nuestro SCAP, principalmente lo que tenemos que hacer es cambiar los textos, cosa que ya vimos cómo se hace. Hacemos doble clic y vamos cambiando los textos uno por uno. Acá para duplicar el elemento lo seleccionamos y vamos a hacer Control o Command D, depende si estás en Windows o en Mac. Y ya lo tenemos. Súper fácil. Y ahora me estoy dando cuenta que nos falta la sección del título. Así que le vamos a dar a agregar sección. Y si bien me parece que no hay ninguno exactamente para agregar solamente un título, podemos agarrar cualquiera de estas, a ver, y haciéndole algunas modificaciones como hasta ahora, lo podemos adaptar. Así que a ver, yo selecciono esto, elimino los botones que no necesitamos y edito el título. Una experiencia que revolucionará tu vida.
Ahora si vemos nuestro diseño y el que teníamos la referencia, vemos que nuestro título y su sección correspondiente están muy lejos una de otra, por lo que no da esa sensación de grupo. Por lo que vamos a reducir los paddings de las secciones para acercarlos un poco. Hacemos clic en la sección, vemos aquí donde dice padding. Acá lo que vamos a hacer es quitarle padding tanto de arriba como de abajo. Vamos a necesitarle quizá de 100 a 64 en la parte de arriba. Y en la parte de abajo le voy a poner, creo que 0, porque nuestra sección de abajo ya tiene 100 de margen, lo cual también me parece bastante. Lo vamos a cambiar a 64. Así lo unimos un poquito más. Y ahora sí que esto va tomando más color. Lo único que nos faltaría sería terminar de darle un poco de diseño a estas 3K de abajo. Que por lo que veo en un principio hay varias cosas que no necesitamos, como son los botones. Lo voy a seleccionar todos a la vez. Y los textos. Y los eliminamos. Y ahora vamos a volver a hacer algo que ya hicimos en nuestra Hero Section, que es agarrar nuestros 3 elementos que se encuentran por debajo de la imagen y para que estén encima le vamos a cambiar de tipo de posición relativa a absoluta. Y ahora ya casi lo tenemos. Nos falta agregar las imágenes, así que le damos doble clic a la imagen. Seleccionamos nuestras imágenes. Le vamos a dar una posición focal point. Le vamos a subir a su cara. Vamos a cambiar el texto a color blanco para que se vea. Y le vamos a dar una altura más grande porque está un poco pequeño, la verdad, a 400. Y repetimos y hacemos lo mismo con las otras caras. Agregamos la imagen. Le damos una posición focal en el punto de interés. Cambiamos el texto a color blanco. Le agrandamos la altura. Repetimos. Y ya casi lo tenemos, nuestra página totalmente profesional, hecha con tan solo unos cuantos clics y que está lista para publicar. Ahora de acá lo único que falta sería agregar nuestro flex point, que vamos acá, al más, y le damos agregar para tablet. Vemos que esté todo bien, que se vea todo acorde. Pareciera que sí. Le damos de vuelta al más, para teléfono, y diría que se ve perfecto. Está totalmente adaptado para nuestros 3 tipos de dispositivos. Si le damos clic al play podemos ver cómo se ve nuestra página. Esta sería la versión de escritorio. Hermosa. Y vamos pasando a la versión tablet. Y nuestra versión para teléfonos. Espectacular. Y de acá solo nos quedaría agregar algunos pequeños efectos. Si quisiéramos, también lo que vamos a necesitar es ir a la configuración y cambiar el título y la descripción de la página, ya que lo que pongamos acá es lo que se va a ver en los buscadores. Y también lo que les voy a enseñar es, si quieren crear el resto de páginas, lo que tienen que hacer es ir a Page, que son páginas, darle el botón más, nueva página, y le ponemos el nombre de gimnasios. Acá donde vamos a diseñar la página de gimnasios. Y si volvemos a nuestra home, lo que vamos a hacer es, en la pestaña nuestro menú, vamos a el elemento de gimnasios. Vamos acá a la parte de la derecha, donde dice link. Le damos al más. Si nos posicionamos acá, ya vamos a ver que nos aparece el resto de páginas que tengamos creadas. Le damos a gimnasios. Ya tenemos nuestro menú linkeado a nuestra página de gimnasios. Acá lo único que necesitamos hacer va a ser cambiarle el estilo. Poner el color que tenemos, que es blanco.
Acá le podemos dejar este tono de hover. Y ya lo tenemos. Ahora lo que podemos hacer es darle al botón publicar. Y ya tenemos nuestra página totalmente funcional publicada en Internet. Diseñada por un programa que es muy fácil de usar y sin necesidad de programar absolutamente nada. Acá le podemos agregar nuestra URL personalizada. Le vamos a poner FitPulse. Le damos a check. Y ya lo tenemos. Nuestra página totalmente funcional. Entonces, si quieren usar Framer para proyectos personales, para su portfolio o lo que sea que no necesitan un dominio.com, con esto ya lo tendrían totalmente funcionando en Internet. Pero si quieren tener esta página con un dominio.com, que sería lo ideal para un proyecto profesional, pueden contratar alguno de sus planes, que yo creo que con su versión básica de 15 euros están más que bien. Y acá ya podrían tener su dominio personalizado. Por lo que si quieren una página profesional a bajo costo, yo se los recomiendo porque como ven, Framer es una herramienta muy fácil de usar en el que pueden crear sus propios diseños sin necesidad quizás de gastarse mucha plata en un diseñador y en un programador. Y la verdad que el hosting de Framer funciona muy bien, así que no van a tener ningún problema. Y eso es todo por hoy. Si quieren ver más cosas sobre Framer, animaciones, lo que sea, me lo pueden dejar en los comentarios. También, si quieren saber cómo armar una página profesional con WordPress o quieren saber cómo armar una tienda online con Shopify, pueden ver algunos de mis otros videos.